sea nuestra moderadora en conjunto con su servidora de este espacio. Así es que bienvenida, Anabela, ya nos habíamos saludado nuevamente, qué alegría tenerte por acá. Y solamente recordarle antes de que empiece Anabela que por el chat vamos a compartir el registro para que ustedes puedan anotarse de su participación en esta charla. Recuerden que si ustedes tienen 10 participaciones en esta sala de conferencias, durante lo que queda nosotros por resolver este mes y el mes de noviembre, podrán obtener el título, el diploma que les conceda Casa Abierta USJAL. Bienvenida, Anabela, y bienvenido a ti también. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a, a esta casa abierta. De la parte de la Universidad Rafael Landívar, estamos muy contentos de poder participar en este espacio, en este extraordinario espacio que abre precisamente las puertas a actividades académicas tan importantes, con temas también tan importantes. Y a mí, pues tengo el gusto de presentarles al maestro Francisco Zapón, que nos va a acompañar hoy con esta conferencia tan interesante. Y del amplio currículum de Francisco voy a hacer un resumen. Él tiene una maestría en estudios estratégicos y una licenciatura en letras y filosofía de la Universidad Rafael Landívar. Es cofundador de Wiki Guatemala y WAHAP. Es profesor universitario de filosofía política y lingüística en la Universidad del Valle de Guatemala y en la Universidad Rafael Landívar. Francisco nos está acompañando con esta conferencia sobre la educación jesuita en este tiempo que estamos atravesando tan especial de pandemia en la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y le agradecemos muchísimo su disposición de estar con nosotros participando y a toda la audiencia pues la más cordial bienvenida. Vamos a escuchar a Francisco y posteriormente tendremos un espacio para intercambiar algunas preguntas de la audiencia. Así que sin más, por favor Francisco, te damos el espacio y el tiempo para que puedas desarrollar tu interesante conferencia. Gracias. Y mientras voy saludándolos, solo el permiso para habilitar las pantallas y así ya puedo proyectar la presentación. Pues bienvenidos a todos y gracias sobre todo a las queridas colegas que aquí nos acompañan, Rosa Catalina, Anabela, pero también veo ahí a Gisela y a otros queridos compañeros de la Landívar. Y bienvenidos a todos. Hay gente de México, de El Salvador, de la antigua Guatemala también, de Puebla, de México. Así que a todos bienvenidos. Creo que la conferencia que tenemos prevista para esta jornada a todos nos va a resultar cuando menos provocadora, en el sentido que el título que nos sugirieron permite hacer una distinción bastante interesante entre una mirada interdisciplinar, pero también esa sensibilidad de la Compañía de Jesús respecto de muchos elementos que nos han configurado como una apuesta educativa no solo valiosa, sino sumamente impostergable de universalización para la construcción de sociedades cada vez más democráticas. Entonces, en términos generales, como ven ya en pantalla, pues tengo preparadas unas láminas que nos servirán como apoyo visual en la conversación. Grosso modo, este ejercicio de la Casa Abierta USJAL, pues lo que busca es reflexionar, en hacernos provocar la reflexión sobre cómo existen horizontes de futuro posibles desde las muchas riquezas que tiene la Compañía de Jesús. Y en esta mañana entonces a mí me dieron la oportunidad de hacerlo desde la mirada general de la pandemia de la COVID-19 que pues ha tenido muchos, sin duda muchos retos, pero también nos ha generado muchas posibilidades. De hecho, este encuentro y Casa USJAL creo que de alguna manera es fruto precisamente de estas reinvenciones que nos propone la pandemia y podemos llamarla emergencia o crisis sanitaria o crisis sanitaria institucional que nos deja la pandemia. Entonces voy a dividir la conferencia en dos partes. La primera la he titulado Nueva Normalidad y la segunda Educación Jesuita respecto de esta nueva normalidad. Pero con el ánimo de hacer ese propio ejercicio
de la filosofía, me gustaría distinguir algunas cositas de la nueva normalidad. Todos los 30 que estamos en la sala hemos escuchado muchas cosas sobre la nueva normalidad, ¿cierto? Es decir, tenemos bastante información sobre, no solo de vida, sino también la diferente que hemos estado discutiendo en las salas de clase, lo que hemos estado discutiendo con nuestros compañeros, con nuestras mismas familias, más toda la información que tenemos en no solo redes sociales, sino también medios de comunicación. Entonces, yo quisiera centrarme en una cosita de la nueva normalidad y es en esta categoría o característica de anhelo. Y voy a habilitar la compartición de audio nada más. Ahí está. Esta característica de anhelo. Vean que creo que apellidar nueva normalidad nos hace pensar en esto que viene después, ¿no? Que se comienza a dar desde lo que ya está germinando y desde la experiencia pasada que traíamos. Pero cuando yo me preguntaba para mí mismo qué es lo que más me genera la nueva normalidad, es una suerte de anhelo, no sé ustedes, como cuando les dicen ya viene la Navidad, o aquí en Guatemala también tenemos el fiambre, creo que todos anhelamos el fiambre cuando tenemos un cumpleaños, el anhelo por, y es además una cuestión muy cristiana, esa capacidad de estar a la espera de, abiertos al sentido de, abiertos a la capacidad de, o en este caso la promesa de reino, ¿no? Pero ese anhelo entonces que nos mueve puede ser de muchas maneras. El anhelo puede ser una cuestión de esperanza, es decir, de la espera con apertura de futuro posible, pero además que es bueno, que es deseable, que es una necesidad de que consuma ya. Como diría la santa, ese muero porque no muero, esa necesidad de estar ya con. Pero también a veces estos anhelos pueden ser pura angustia y pura crisis. La angustia no siempre es mala, diría Kierkegaard, eventualmente nos puede hacer movernos hacia enfrentar la libertad y en eso me quiero centrar. Independientemente de la postura o de la forma en que nosotros estemos anhelando esa nueva normalidad, y la pandemia nos ha generado una serie de miradas críticas hacia nosotros mismos, no solo como personas, sino también como comunidades políticas. A eso me referiré entonces en la primera sección. Y en la segunda, me voy a valer de las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús y de algunas ideas de un webinar que se celebró recientemente titulado No buscamos volver a la nueva normalidad, sino construir en comunidad una nueva era, que fue precisamente llevado a cabo por 3 sacerdotes de la Compañía de Jesús. Entonces, comencemos un poquito por esto de aclarar los términos. Sin duda, el término nueva normalidad es una acuñación que a partir de febrero y marzo de este año comenzó a ponerse sobre la mesa, en el sentido que tras las diferentes medidas que se fueron tomando a nivel mundial para poder hacer frente a la prevención de los contagios de COVID-19, resulta que, dado que no tenemos una vacuna, eso generó una serie de cambios dramáticos y drásticos en nuestra vida. En breve me referiré a los cambios ya en sí con datos duros. Sin embargo, para poder ilustrar mejor el tema, voy a valer de una campaña de la UNESCO que se lanzó en junio, varios meses ya después de que el término nueva normalidad estaba lexicalizado, es decir, como hecho común en medio de todos, para poner sobre la mesa una serie de elementos. Y en términos generales lo que veremos es un contraste con base en datos, hechos, sobre cómo era lo normal y cómo hay cosas que han estado cambiando precisamente a la luz de la pandemia. Entonces, con la intención de homologar un poco de información, voy a reproducir este video. A staggering 8.8 million deaths per year. Long-term exposure to air pollution is also being to see the Himalayan peaks for the first time in 30 years. COVID-19 lockdown measures have brought significantly. Health organisations are launching an appeal for global action. A recent study shows that this preventable disease accounts for 15% of all deaths of children. Health organisations are We will push that project no matter what happens. Our production lines are operating at full capacity and our engineers are working around the clock. Welcome to my brand new makeup tutorial. I know a lot of you guys asked a ton of questions in the last one, so I decided to do another one and treatment. Nina's been going from one patient to another, monitoring medical equipment. She's not slept for 48 hours. There's just not enough 3 and 4-year-olds are 5 times more likely to receive early childhood education than the poorer.
Earth-based environment, and about 66% of Il est considéré comme le second plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. It allowed us to trace and monitor the COVID-19 pandemic. Next generation sequencing, we're able to generate a new war. We frequently travel on those roads. The damage done. Fight of our lives. The United Nations Secretary General has called for a ceasefire in countries locked down by long-term conflict. Y como vieron en el video, hay muchos datos sumamente interesantes, ¿no? Yo me voy a centrar en algunos, pero si alguno de ustedes quisiera subrayar alguno, sea por el chat o simplemente interviniendo, genial. En mi caso, preguntan también en dónde encuentran el video en YouTube. Yo ahorita les comparto el link con mucho gusto para que lo puedan encontrar. Muchos datos interesantes de esta campaña, cuyo link ya tienen en el chat. Resulta que son sumamente interesantes, ¿no? Uno de estos primeros con los que quiero comenzar es con la capacidad que tuvo la ciencia para poder generar una colaboración que UNESCO titula como no normal, y es que en 3 días la comunidad científica busca alianzas para poder generar información sobre este nuevo virus, que sin duda lo que nos ha generado es una ausencia de información y mucha incertidumbre. Recuerden que, sin hacer alusión a personajes o personas concretas, algunos nos decían, es algo que un día ya no va a estar. Así como vino, inmediatamente se va a ir. Y luego, a partir de ahí se derivaron políticas públicas e intervenciones específicas que, pues bueno, han hecho que la crisis en cierta medida se esté volviendo un poco inmanejable en algunos contextos americanos. También encontramos declaraciones como, por ejemplo, que pues va a pasar como una gripe, será una simple gripe más. Algunos tendremos síntomas, pero que guardásemos la calma. Y la ciencia rápidamente pues fue descubriendo muchos elementos y tanto gobierno como ciencia tuvieron también que tender puentes. Un diálogo que tal vez antes no había tenido tanta fluidez ni tanto protagonismo fue moldeando nuestro día a día. Creo que en cada uno de los países había conferencias de prensa lideradas por los mandatarios o por funcionarios públicos, pero acompañados también de científicos, ¿no? Entonces, irónicamente, casi siempre en las crisis, como diría Blas Pascal, encontramos la gran posibilidad de dar un salto cualitativo como especie para poder continuar con ese proceso de humanización. Y en ese sentido, las pandemias, las guerras, las catástrofes naturales siempre tienen el gran potencial de poder generar cosas nuevas. Y creo que es lo que subraya muy bien la UNESCO. Ven este dato interesante de cómo 1 de cada 5 niños normalmente no asiste a la escuela a nivel mundial. Y estoy seguro que en los países de nuestra región, por como es América Latina, seguramente esta cantidad de niños es mucho más alta. Y podemos ir profundizando, cosa que haremos de la mano del webinar que les mencioné sobre incluso de estos niños que acceden, pues qué tipo de calidad tienen. Y en el ámbito universitario, también cómo es que la pandemia ha afectado. Otros datos sumamente interesantes y que nos ponían un gran reto y que habrán percibido en los primeros datos de lo normal era cómo hay niños que mueren diariamente a pesar de que tenemos vacunas para prevenir esas enfermedades desde hace décadas. Y entonces nos surge la gran pregunta. La crisis sanitaria sin duda nos está afectando a todos, pero lo que nos hace preguntarnos es qué tan justas son nuestras sociedades. En el marco de la democracia, cómo todos nos estamos beneficiando de la colaboración de todos, por decirlo en términos un poco de la ciencia política, cómo la cooperación de los todos redistribuye beneficios para el cuerpo político en general. Teníamos también algunos datos sumamente interesantes como esta idea de que una enfermera protagoniza una portada como la de la revista de New York Times. Y ven que también comenzaron a lo largo de esta época muchas reflexiones sobre todos estos héroes anónimos que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus y que usualmente han estado al frente de las diferentes crisis que hemos tenido sanitarias en nuestra cotidianidad salvando vidas, pero no necesariamente eran como los protagonistas de la información. En su normalidad han hecho cosas heroicas,
pero resulta que hoy las podemos destacar. Y aunque en el video no se muestra, en el marco conceptual de esta campaña de la UNESCO hay 3 frases sumamente interesantes. Una es que resulta que a la luz de la pandemia, a la luz de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, resulta que una cosa interesante ha surgido y es la capacidad de solidaridad. Notaron que también, y eso ya se traduce en mensajes duros, ponen en el video que en África muchas compañías de telefonía han brindado acceso a recursos educativos. No sé en el resto de países de América Latina. En el caso de Guatemala también. Algo que no se había dado en Guatemala desde hace un buen tiempo, a nivel de que todas las compañías lo hicieron, fue que todas las compañías de telefonía firman un convenio con el Ministerio de Educación para poder asegurar que la estrategia de Aprendo en Casa pudiese ser consultada a través de dispositivos móviles sin consumir datos. Y a la luz de ese ejercicio, el gobierno abre una mesa interinstitucional en la que participan las universidades como la Rafael Landívar, la del Valle y la Galileo. Participan los donantes tradicionales de cooperación internacional, UNESCO, UNICEF, etc. Y al mismo tiempo sociedad civil y el sector empresarial se unen para que todos juntos brindásemos recursos educativos. Y hoy por hoy, en este sitio de Aprendo en Casa en Guatemala, por ejemplo, no solo se puede acceder gratuitamente a recursos, sino que resulta que el ministerio tuvo a disposición por sinergia social una gran biblioteca digital en línea, que incluye recursos para aprender incluso cachiquel, para poder conocer Guatemala, tiene libros de la Británica, etc. Lo que subrayo entonces con esto, como se plantea en el video de la UNESCO, es ese factum duro. Ha habido mucha solidaridad. La pregunta es, ¿qué tan sostenible van a ser estos ejercicios de solidaridad? Casi siempre ante las grandes crisis nos mostramos bastante solidarios, pero ¿cómo poder hacer que este tipo de prácticas se vuelvan lo normal? Y ven cómo el video va contrastando entonces lo que es normal y lo que no es normal y que está aconteciendo. Y es que resulta que la fuerza de esta pandemia fue sumamente desgarradora. Aquí voy primero con unos datos de Guatemala para un poquito ilustrarles y abrirles la casa a nuestra Guatemala. Y viene así el análisis de Deloitte. Este se publicó en marzo del 2020 al inicio de los primeros brotes en Guatemala. Recuerdan que en América Latina teníamos los primeros casos reportados en febrero. Entonces en marzo a finales, Deloitte hace esta proyección. El color verde muestra alimentación, el azul oscuro pues el retail, en anaranjado los restaurantes y el ocio, en celeste los viajes y en rojo pues los hoteles. Vean ustedes cómo hay diferentes impactos. Voy por el que tiene el impacto más grande y que viene en celeste. Entonces vean aquí cómo los viajes están en un momento en donde se han venido viendo contraídos bastante fuerte. De hecho, Guatemala hasta ahora, justamente aquí en septiembre, abre el aeropuerto con los riesgos que esto puede implicar a nivel de recontagios, etc. Pero lo que quiero mostrar aquí entonces es que un país en donde el turismo es una de sus principales actividades económicas y en términos generales muchos de América Latina lo son, Perú, México, esta es un impacto bastante fuerte, no solo en la economía en términos duros, sino en los rostros de cada una de las personas que se ven afectadas, ¿no? Con todo este ejercicio de la suspensión de ese tipo de actividades. Y luego, pues, se pensaba que probablemente a finales de año íbamos a tener la vacuna. Ahora ya sabemos que está un poquito más lejos. Pero vean cómo entonces, en la medida en que ante la incertidumbre que nos daba la crisis, pasamos al aislamiento y a restricciones. Y el turismo entonces va a ir encontrando diferentes medidas de reapertura, aún no de normalización, a lo largo de un periodo que probablemente se prolongue a más allá de diciembre, por lo que decía del temprano análisis de Deloitte, y estaremos hablando de recuperación o de nueva normalidad entonces el próximo año. Pero vean que entonces aquí el turismo también se ha tenido que reinventar y las personas que estaban ofreciendo este tipo de servicios tuvieron que reingeniárselas para también poder subsistir, pero al mismo tiempo muchas empresas están quebrando y quiebran los extremos. Desde las empresas de turismo o que se dedican al turismo que tienen compañías bastante grandes que hay que mantener franquicias, digamos que el turismo más de lujo, hasta el más pequeño, de personas que estaban apenas reacomodando sus hogares para poder recibir personas que se iban a través de Airbnb y que ven que todo esto cambia y se transforma.
Otro elemento que es sumamente interesante que va de la mano son los hoteles y como es una relación similar, pues la paso. Pero me gustaría que viésemos el azul del retail y el anaranjado. No sé si les pasó en su casa, pero pues mi esposa y yo cocinamos, pero ahora hemos cocinado mucho más porque resulta que uno de los sectores que primero se vio como en suspenso fueron precisamente los restaurantes y las actividades de ocio. Vean cómo todo cae y comienza un nuevo homestyle que tiene que ver no solo con el teletrabajo, sino también con toda la reconfiguración de las actividades cotidianas. Muchos de los elementos que hacíamos, por ejemplo, quienes trabajábamos la jornada completa fuera de casa, pues hacíamos muy pocos tiempos de comida en el hogar y luego comenzamos a hacer más tiempos de comida en el hogar. Estos pequeños cambios que se dieron con motivo de las medidas de aislamiento o distanciamiento social o confinamiento domiciliario, en cada país han tenido denominaciones diferentes, fueron entonces poniendo sobre la mesa algo que es quizá lo menos subrayado por Deloitte en su análisis, pero que lo dejan evidenciado aquí y que ahora lo cierran un círculo, y es que comenzamos a tener más uso de servicios gubernamentales, comenzamos a prestarle más atención al gobierno. Pasamos por una fase de acopio, recuerdan que había desabastecimiento, en Guatemala hasta el papel y toilet se agotó en algunos lugares de venta de abarrotes, y resulta que la pandemia entonces nos generó la alarma y la sorpresa, una enfermedad que no la comprendemos, la necesidad de estar en el hogar, cuando realmente muchos de los hogares en América Latina son hogares dormitorios, es decir, llegábamos a dormir porque la mayor parte del tiempo la pasábamos fuera haciendo algunas actividades para un pequeño grupo de la normalidad. Otros podrían decir, pues yo llevo trabajando en casa desde hace varios meses o años, y otros podrán decir, pero es que yo tampoco tenía trabajo. Lo que me ha cambiado es que no puedo salir a buscar fuentes de ingreso. Y la nueva normalidad entonces, o más bien, mejor dicho, el primer momento de la crisis nos hace pensar en una nueva normalidad en donde nos comenzamos a preguntar cómo poder asegurar condiciones más iguales para todos. Pero no solo iguales en el sentido de que todos podamos disfrutar de libertades y de bienes, sino también de cómo poder reincorporar todos estos sectores que se vieron aislados, que se vieron afectados o que se vieron en crisis durante la pandemia. ¿Por qué subrayo esto bastante? Porque a nivel general, este es un análisis de Deloitte de hace 2 meses, Deloitte subraya cómo las tendencias de la demanda que teníamos para el gobierno fueron también replanteándonos las ciudadanías. Es decir, muchos de nosotros en esta distinción de la vida de los modernos y de los antiguos, pues probablemente hemos tenido una vida bastante desvinculados de lo político, o quienes han tenido una vida bastante vinculada a lo político, verán que quizá hoy más que nunca en los últimos 10 años hemos tenido más participación de diferentes sectores buscando respuestas en el gobierno o incluso teniendo una postura o propositivo crítica con el gobierno. Pero la categoría de ciudadanía fue repuesta sobre la mesa por 3 razones. Una tiene que ver con el principio del ejercicio de la libertad y de la autoridad que tienen los gobiernos centrales. Vean que esto de ponerse mascarilla pues no es tan sencillo. Y hay ahí una medida que nos hace regresar a los ejercicios básicos de la libertad. Cuando la autoridad nos dice usemos mascarilla porque es la manera de prevenir. Vamos a hacer cierres temporales, todo eso tiene que ver con la limitación de nuestras libertades básicas, libertad de locomoción, libertad de asociación, etc. Y sin embargo, cuando es en pos de un bien mayor, estas medidas pues resultan que son legítimas en términos políticos. Pero nos hace plantear también como individuos esa relación directa que existe entre las instituciones y nuestra vida cotidiana y cómo las decisiones que día a día toman las instituciones tienen repercusiones fuertes en nuestra vida, pero por lo general a veces pues no las tenemos tan a la mano o no les prestamos tanta atención. Entonces, esa demanda que subrayaba en el círculo antes o esa prestación de atención a los gobiernos hace que podamos pensar también en nuevas fases a futuro, las cuales elaboraré en segundos. Otro de los elementos que tuvo la respuesta interesante es que además del cierre total, comenzamos a tener, y es en lo que estamos la mayoría de países de América Latina hoy por hoy, en cierres parciales. Hay diferentes capacidades para poder atender personas, algunos sectores están abiertos, otros no lo están. Algunos, picarescamente, muy clásico de América Latina, recuerdan, creo que más de alguien de Nicaragua,
esta primera obra de teatro centroamericano, El Huehuense, en donde uno va viendo Macho Ratón en términos generales. Uno va viendo cómo Macho Ratón es capaz de encontrar siempre los pequeños lugarcitos para salirse con la suya y jugarle la vuelta al poder. Y es lo que estamos viendo también. Ha surgido un discurso muy fuerte, que es la segunda característica del plano de lo político, de lo estamos haciendo a pesar del Estado. Entonces, por un lado hay muchas demandas, pero por otro lado también hay otros sectores que están pensando que las cosas las están haciendo a pesar de, porque están recibiendo o poco apoyo o no comulgan con el apoyo que están recibiendo. Lo interesante entonces es que tenemos un elemento aquí sumamente fuerte, que es el incremento de demandas. La crisis nos pegó a todos distinto, y en la medida en que hay cierres de los servicios privados y también hay ausencia de ingresos en muchos sectores, por sea reducción de salarios, por cesación de labores o porque ya estábamos en una situación de desempleo, sumado esto a todas las desigualdades internas de América Latina, históricamente no solo la desigualdad, sino el desempleo y la pobreza. Eso genera entonces lo que decíamos del incremento de demandas hacia el Estado en materia de sanidad, prestaciones públicas, teletrabajo, formación a distancia, telemedicina, servicios digitales, compra de alimentos, etcétera, 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 etcétera. Y vemos entonces cómo en estas diferentes respuestas que tienen los gobiernos, algo que nos va a demandar entonces, ahora sí la nueva normalidad, es tener esta capacidad de aprender de las lecciones de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal. Quiero centrarme en un elemento de los temas de los cierres parciales. Creo que, y si alguien lo quiere poner en el chat, buenísimo. Creo que todos fuimos teniendo una respuesta distinta ante el cierre y el cierre parcial. Analicémonos nosotros mismos. En mi caso, por ejemplo, ante lo primero del cierre, pues fue de vamos a dar clases en línea. Perfecto. Pues yo tuve que darle vuelta a mi casa literalmente para encontrar el lugar en donde el wifi estuviera del mejor modo posible. Porque servía, pero no para dar clases en línea o para dar este tipo de encuentros como el que estamos teniendo hoy. Luego surge también cómo se rompe esa distinción del ámbito del hogar con el ámbito laboral. Entonces, la casa se volvió oficina. Y existían entonces estas tiras cómicas de, oye, no me podrías decir, estoy desorientado. No sé si estoy en la oficina o si estoy en el trabajo. Porque literalmente las horas de trabajo se extendieron. Además de la extensión de las horas de trabajo, el límite de la vida privada que teníamos antes de poder distinguir actividades, estos ritos del día, se fueron también diluyendo y las dinámicas familiares se transformaron. Esto es sumamente interesante porque en los hogares, por ejemplo, en donde un estudiante, pensemos en nuestra condición, está recibiendo clases y estábamos en cierre parcial o en cierre total, al mismo tiempo el papá está trabajando, ojalá, la mamá está trabajando, ojalá, los hermanos también están en clases, ojalá. Según la configuración de la región será distinto el caso, pero supongamos que positivamente todos están teniendo una actividad virtual. Se genera también la pregunta por la disponibilidad de recursos. Todos tendrán posibilidad de tener una computadora, un teléfono, el ancho de banda será lo suficientemente fuerte. Y cuando analizamos eso, no solo en el ámbito del educativo, sino en todos los ámbitos, la COVID-19 lo que hace entonces es generarnos una serie de, por un lado, carencias, pero también por otro lado, reinvenciones. Y es ahí en donde la palabra nueva adquiere de nuevo significación. ¿Por qué esta distinción? Porque por lo general estamos partiendo de situaciones de carencia. El indicio que muestra Deloitte en sus estudios de proyección siempre es que hay un desabastecimiento de algo. Estamos careciendo de algo y necesitamos reinventarlo. Estamos teniendo ante el desabastecimiento una demanda, pero también estamos teniendo una reducción de los recursos para hacer esa transformación. Y lo que se nos genera entonces es una gran expectativa por la vacuna. Voy a ilustrar Guatemala. Primero pensábamos, bueno, seguramente esto de la virtualidad se mantendrá durante 2-3 meses. Estábamos en marzo. Llegamos a mediados de año y bueno, vamos a una segunda ola y tercera ola de clases en línea. Y hoy por hoy sabemos que probablemente el primer semestre del próximo año pues lo vayamos a realizar de esta manera. Pero el tiempo entonces del desabastecimiento tiene que ver también con una característica muy hermosa de la condición humana. Heidegger diría una condición configuradora de la humanidad y es la finitud.
El ser humano, por definición, es un ser mortal, no es un ser inmortal. Heidegger nos dice, la muerte precisamente nos hace notar la necesidad del plan, la necesidad de ser en el mundo, encargarme del mundo y proyectarme en él, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que si lo sienten, una característica de la pandemia es la no sensación del tiempo. Hoy es lunes, hoy es martes, hoy es viernes, domingos que parecían lunes porque literalmente todos estábamos durante el cierre total en casa y no se podía distinguir ese ciclo cotidiano de las diferencias del día, lo mismo con las horas. Pero eso nos lleva entonces a preguntarnos cómo estábamos utilizando nuestro tiempo en la normalidad, qué era lo normal para nosotros de hacer y qué fue lo nuevo normal que no hacíamos. Conocer más quizá del trabajo de nuestros padres, de nuestras parejas, conocer cómo alguien que yo daba por sentado de presencia en mi vida, hoy por hoy pues tal vez ya no lo es. Andrés y Palestino nos comentan lo siguiente. Palestino dice, en mi casa nos preocupó que mucha gente no trabajó por 2 meses, sabíamos que era necesario, pero eso, muchos vivimos al día a día. Y ahí la sensación del tiempo se vuelve más aguda, porque la preocupación no es qué hago el otro año, sino cómo llego a mañana. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué restricciones tengo y qué posibilidades me quedan? Andrés anota desde la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede Manabi, como la vida es un constante cambio, desde esta nueva normalidad es algo normal, digamos, que buscar la antigua normalidad. Porque noto que en mi país las personas están saliendo a hacer deportes en grupo, se reactiva el trabajo presencial, el transporte público normalizado y qué influencia con intereses políticos y económicos tienen los gobiernos ante esta crisis sanitaria. Y ahí viene un poco de este tema que les decía, porque nos hace también repensarnos como ante la finitud del tiempo, ¿qué voy a priorizar? ¿Mi interés particular o el interés del cuidado del otro? Ante esa primera norma de hemos de usar un cubrebocas o una mascarilla, lo que se nos pone adelante es ¿y para qué la voy a usar? Y luego descubrimos que no era para protegernos a nosotros, para eso son las caretas. La mascarilla es para proteger al otro. Entonces resulta que la mascarilla es como una suerte de metáfora en donde vemos cómo el cuidado del otro siempre implica una decisión mía. Y como bien pone Andrés, ¿qué capacidad tienen entonces los gobiernos para fomentar la solidaridad y asegurar el cuidado permanente del otro? En la tradición, por ejemplo, de Laudato Si, de la Compañía de Jesús, esa es la mirada normal de la educación. Pero justo, como nos dice Andrés, ¿qué es lo que está pasando? Estamos entrando a un momento de reapertura. Y en esta reapertura en la que nos encontramos, este video que les compartiré de un canal francés de noticias, tiene 2 meses de haberse, 2 semanas de haberse publicado. Y se titula literalmente, en América Latina están 4 de los 10 países más afectados por, aquí le ponen el, aunque sabemos que es la COVID-19. Veamos brevemente y con eso entramos a la materia que Andrés nos propone. 6 meses de pandemia y restricciones sociales. Ahora a la crisis económica se suma el hartazgo en muchos sectores de la sociedad. Hace meses Brasil se mantiene como la nación más afectada de América Latina. El gigante latinoamericano acumula más de 4 millones de contagiados. A pesar de las estadísticas, prácticamente todos los estados siguen adelante con sus planes de reapertura. La pandemia ha durado más de 6 meses y nadie puede soportarlo más. México es el 4º país latinoamericano con más contagios, pero el segundo a nivel de decesos, con más de 70.000 fallecidos. No obstante, 6 meses de paralización en muchos sectores de la economía llevaron a una recesión cercana al 13%. Sí me espantan las cifras, pero no puedo quedarme en casa. La verdad, mi economía ya no me lo permite. No puedo. Perú es uno de los casos más preocupantes. Con casi 33 millones de habitantes y más de 30.000 fallecidos, es el país con la tasa global más alta de decesos. Pese a las cifras alarmantes, en esta nación rige una cuarentena focalizada que muchos aseguran que no se respeta. Otros de los países latinoamericanos en el centro de la atención es Colombia. Los casos superan ya los 700.000, pero septiembre comenzó con una nueva etapa de flexibilización en las restricciones. Si bien las cifras no son lo suficientemente alentadoras, 6 meses de paralización de sectores fundamentales para las economías, sumados a los cambios en las rutinas de vida, derivaron en una reapertura ansiada por muchos bolsillos y mentes. Y creo que esto ilustra justamente lo que nos estaban compartiendo nuestros compañeros por
por el 6 chat, meses ¿no? de pandemia ¿Y qué es lo que estábamos conversando? Entonces, ¿cómo pues eventualmente todo se estaba ahí respetando? ¿Cómo es imposible a veces mantenerse dentro por la necesidad del día a día? Pero también esa tensión de la nostalgia de volver a lo de atrás. Diríamos en el lenguaje bíblico, añorar las cebollas de Egipto, ¿no? Vean que regresar a la normalidad no necesariamente sería el escenario ideal. ¿Será que vamos a volver a todas esas desigualdades, a toda esa injusticia interna, el desequilibrio interno, diría John Rawls, a esa repartición del pastel en donde las tajadas son desiguales y no tengo la certeza entonces de que si soy el último me vaya a tocar algo justo? Entonces, la reapertura lo que nos está poniendo sobre la mesa es, no hemos llegado a la nueva normalidad. La nueva normalidad llegará cuando estemos en una fase de aperturas, en donde incluso tengamos vacuna y podamos regresar a nuestras actividades cotidianas sin las restricciones principales que nos generó la pandemia. Pero regresando a la metáfora de Pascal, la pregunta sería, si lo apellidamos de nuevo, ¿qué cosas cualitativamente van a cambiar para que entonces las cosas no sigan como estaban? Vean que esto de la nueva normalidad también lo podemos denominar una suerte de reinvención, porque si simplemente regresamos a lo de antes, ya sabemos a lo que vamos a regresar. Ya sabemos las cifras, las estadísticas, los diagnósticos de nuestra región. Entonces, como bien plantean en el chat, por un lado, muchos estamos en la posición de añoro y necesito lo de antes, porque sin ello no subsisto, pero también tenemos la posibilidad de la reflexión de cómo vamos recuperándonos todos de la manera más equitativa posible, pero al mismo tiempo cómo también nos reinventamos. ¿Y qué quiere decir aquí la reinvención? Mejorar los niveles anteriores a la COVID. Hemos tenido diferentes grandes oportunidades. Tuvimos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hoy por hoy, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se terminan justamente en el 30, para Guatemala en la política pública en el 32. Y como bien nos han dicho todos los analistas políticos, justamente la COVID está marcando un retroceso en esas grandes metas de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo poder reinventarnos para que esos niveles anteriores puedan superarse en tiempos mucho más cortos, asegurando justicia, distribución equitativa de los beneficios de la cooperación? Esto implica necesariamente implementar mejoras a largo plazo en el sector público, que creo que, como les decía, fue un elemento sumamente interesante. Los estudiantes con los que comparto en las semanas me decían, mire, yo honestamente nunca había visto tantas cadenas, ni tantos mensajes presidenciales, ni había estado expectante de a qué hora habla el presi, como le decimos cariñosamente en Guatemala a esa investidura. Y implica también establecer una base mejor para el futuro, es decir, planificar, lo que les decía de Heidegger, proyectarnos, pero no como persona individual, sino precisamente de ese ser con el otro, porque con el otro, sin el otro yo no puedo subsistir. Y eso no es solo propio de la tradición filosófica, sino que es el principio fundamental de los contratos sociales. Sin la cooperación, yo puedo en cualquier momento, ante la amenaza del otro, porque no hay ley, pues desde perder la vida hasta perder la propiedad o poner en riesgo mi salud. Y por eso es que estamos en comunidad política. Y aquí me quiero detener 30 segundos. Esto nos hace volver a reflexionar el porqué de las instituciones, para qué son, reevaluarlas y poder juntos reconfigurar ese objetivo de contrato social para resignificar y asegurar, en nuestro caso, la república y la democracia, que es el ejercicio de la no dominación y la posibilidad institucional de incidir, es decir, de hacer manifiestos nuestros intereses a través de mecanismos de inputs, de recepción, y verlos devueltos en mecanismos de servicios, outputs. Pero también nos hace pensar en un nuevo nivel de flexibilidad, no solo a lo interno, sino a lo externo. Y yo por un momento me preguntaba, ¿será que la Compañía de Jesús tiene algo que aportar en este contexto? Y la respuesta siempre ha sido así. Siempre desde antes de la pandemia con las PAU, pero los diferentes mensajes del Padre General, que brevemente los voy a recuperar, nos dejan varias ideas fuertes y muy, muy, muy importantes sobre la mesa. Antes de llegar a ellos, retomo las ideas del chat. Angeli nos dice, ver la COVID-19 pero con una normalidad mejorada, permitir que la pandemia haga un cambio para mejoras, para encontrar una nueva oportunidad de mejora en la sociedad, aprender a ser caritativos. Y justamente eso. Vean cómo en el lenguaje cristiano tenemos la noción de la caridad,
pero incluso en el lenguaje secular de Naciones Unidas teníamos la posibilidad de la solidaridad. En otras perspectivas podríamos decir este cuidado del otro. Entonces, lo interesante es que, si bien regresar a lo que antes era normal no es lo ideal, el tema es que nada va a pasar si nosotros permanecemos inertes. Porque ante la inercia, lo que va a ocurrir es que las fuerzas que antes eran tendenciales, es decir, las que venían configurando lo normal, lo seguirán conformando, porque hoy por hoy lo que sucedió es que perdieron intensidad o están limitadas por una restricción, sea una restricción de orden sanitario o una restricción política pública. Entonces, en este sentido, como también pone Giliana en el chat de la Universidad del Pacífico de Perú, esta pandemia nos hace ver nuestra realidad, nuestras deficiencias políticas, culturales, sociales. Hagan de caso que fue una radiografía social completa, que académicamente la hacemos constantemente, pero aquí, como nos afectó hasta la médula y literalmente seres queridos se han contagiado, si no fallecido, lo cual también nos hace repensar esa magnitud del tiempo. Lo urgente nunca había sido tan urgente como ahora. Y el padre Arturo Sosa, el general de los jesuitas, en este videito que les voy a poner, que es el último mensaje que él ha dado sobre la pandemia, es este: una de las víctimas del COVID puede ser la democracia. O puede ser un momento donde la democracia reconstruya sus bases más ciudadanos y pueda realmente crearse una presión, porque esto no se va a cambiar en 2 días. Y es justamente lo que decía, la compañía siempre ha tenido sobre la mesa una educación transformadora, una educación que tiende puentes, una educación que hace que los estudiantes, al egresar, posicionados en ámbitos de influencia y poder tomar decisiones, resulte que no tomen esas decisiones en el patrón de lo normal, sino en el patrón del discernimiento, en el patrón del cuidado de la casa común, en pocas palabras, de la solidaridad. Así que dejo al padre general que nos dé como ese gran marco de cómo la compañía tiene muchas miradas y a partir de ella poder atender, como bien dice Giliana, esa mirada de una pandemia en donde podemos contribuir a superar estas deficiencias sociopolítico-culturales que tenemos por delante. Mientras en muchos países el coronavirus sigue dejando un enorme rastro de víctimas, en otros se empieza a ver la luz al final del túnel y poco a poco están regresando a la normalidad. Una fase delicada que para el general de los jesuitas no debe ser de reconstrucción. Hablando de pandemia, y se quedó trabado el videito. Lo voy a volver a proyectar. Ahora sí. Yo, por ejemplo, evitaría la palabra reconstrucción, porque precisamente lo que no queremos es reconstruir lo que estaba. Creo que bueno, tenemos que entrar en una fase, y en eso estamos, ¿no? En una fase más de autocrítica mundial, ¿no? De entender lo que nos está enseñando esta crisis. Arturo Sosa asegura que la pandemia ha puesto de manifiesto que el actual modelo económico hace que aumente la desigualdad y que la parálisis económica ha hecho que las diferencias sociales aumenten todavía más. Queremos, al contrario, que esto ayude a decir, bueno, hay posibilidad de otra manera de llevar la economía. O sea, es mucho más fácil conseguir una vacuna al virus al coronavirus que al virus del egoísmo y de la guerra y de las posibilidades de tener una redistribución de la riqueza mucho más justa de la que hoy tenemos. El superior de los jesuitas dice que el desafío es para todos, pues incluso la democracia podría convertirse en víctima de la pandemia. ¿Cómo se logra que una situación tan clara de ver las cosas de desigualdad lleve a una acción política, ¿no? A una ciudadanía que se mueva en esa dirección? ¿Cómo se crece políticamente? Porque una de las víctimas del COVID puede ser la democracia. O puede ser un momento donde la democracia reconstruya sus bases más ciudadanas y pueda realmente crearse una presión, porque esto no se va a cambiar en 2 días. Por otro lado, explica que la pandemia ha costado la vida. Pues el video continúa, pero la esencia del mensaje justamente va ahí, ¿no?
La compañía siempre ha tenido esta mirada de horizonte de transformación. Es una educación, la de la compañía transformadora. Y es importante que sea transformadora y particularmente integral, en el sentido que la crisis nos plantea preguntas tales como cómo abordamos no solo la crisis desde el plano de vista sanitario, sino de una manera integral, económica, por ejemplo, e institucional. Por ponerles un ejemplo, en la experiencia de la Universidad Rafael Andívar, hay un fuerte énfasis en la mirada integral, la mirada de sistemas. Un cambio en lo cultural genera cambios en lo político, en lo económico, etc. Y cómo entonces este ejercicio del pensar fragmentado, tan clásico del el siglo pasado, podría cambiar ya y ponernos no solo en una posición de multi e interdisciplinaridad, sino en ese ejercicio provocador de generar saberes nuevos. Por el tema del tiempo voy a ir justamente a esto de los saberes nuevos con el webinar que tuvo lugar el jueves 13 de agosto de este año titulado No buscamos volver a la normalidad, sino construir en comunidad, en donde participaron los siguientes jesuitas. Participó Joseph Christie, director de la Escuela de Negocios Javier en la India y secretario mundial para la Educación Superior de la Compañía Jesús. Luis Arriaga, presidente de AUSJAL y rector de la ITESO. Michael Garanzini, secretario mundial para la Educación Superior de la Compañía de Jesús y presidente de ACU. Y dentro de las grandes frases, una tenía que ver con que esta búsqueda de una normalidad no igual a la de antes puede decirse que es una construcción de una nueva era, porque las preguntas que les decía de los cómo nos llevan a la pregunta política por excelencia. ¿Cómo podemos resolver con justicia estos problemas? La pregunta de la justicia es una pregunta clásica en el sentido de cómo asegurarnos que cada una de las personas pueda disponer de una red lo suficientemente fuerte como para asegurar que sus derechos no solo se respeten, sino que su condición humana se promueva. Y el padre general justo decía eso, ¿no? La democracia puede ser una de las grandes víctimas. ¿Y por qué la democracia? Porque nuestros contextos latinoamericanos, de acuerdo con Hermet, a lo largo de los últimos 30, 40 años, ha sido testigo de un fuerte auge de autoritarismos y en las últimas décadas un fuerte auge de neopopulismos. Es decir, la búsqueda de satisfacción de necesidades de la población de boca de políticos, pero sin la sustancia, sin hacer los cambios estructurales o los cambios institucionales o los cambios de diseño que toda necesidad humana requiere. Si antes había hambre, hoy hay más hambre. Si antes había pocos hospitales, hoy hay menos hospitales. No sé cómo está el caso de la mayoría de la región, pero Guatemala, hoy no, la crisis lo que nos recordó es que tenemos 40 años de tener abandonado el sistema de salud pública. Muchas personas hoy descubren que no tienen ningún tipo de prestación social para poder acceder no solo a educación, sino también a salud. Y creo que eso es algo, de acuerdo con la intervención de Joseph Christie, una de las características fundamentales de la educación de la Compañía de Jesús. El tema de la justicia nos atraviesa, es algo de lo que nos ocupamos día a día. Pero lo relevante de la formación en la Compañía de Jesús es que no es una pregunta flagelante, sino que más bien es una pregunta propositiva, es preguntarnos por la justicia para transformar, ¿cierto? Es contemplar para el hacer. Lo decía él en su intervención, pero también lo tenemos aquí en el sentido de que la preocupación última siempre es el bien común, es esa llamada al magis. Y la pandemia es que tiene muchos rostros y resulta que si nosotros nos ponemos a analizar nuestro contexto, el simple hecho de pensar en que algo que se va a normalizar es el teletrabajo, la pregunta fundamental es, para volver un poquito ilustrada, la pregunta de la justicia es, ¿será que vamos a mantener las mismas condiciones para que el trabajo se dé? Vean este gráfico publicado en el documento Perspectivas Económicas de América Latina 2020, Transformación Digital para una mejor reconstrucción. Este es el resumen. Se nota aquí en el gráfico que los trabajadores carecen de una red de seguridad social y empresas que podrían cerrar debido a la crisis del coronavirus en algunos países de América Latina. Vean cómo, por ejemplo, aquí los trabajadores en seguridad social y asistencia, por ejemplo, en El Salvador,
supera el 60%. En Honduras también. En Perú roza el 60%. En Paraguay también. Vamos a los extremos. En Uruguay, en cambio, tenemos que apenas supera el 10%, lo mismo que en Argentina y en Costa Rica. Sin embargo, vean entonces cómo el promedio de América Latina es que 4 de cada 10 trabajadores no cuentan con seguridad social, que es lo que decía que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa. Esa ausencia o esa carencia de una red de protección del ejercicio de las libertades básicas. Incluso en un lenguaje de John Locke podríamos decir, hacemos contrato social para poder no solo asegurar mi persona como un organismo, sino todo aquello que mi organismo necesita, es decir, salud, propiedad y trabajo. Esto es sumamente relevante entonces porque hemos hecho el pacto de la cooperación en común y hemos decidido que la democracia es la forma de gestionar esas diferencias para precisamente asegurar esto. Pero ¿será prudente volver a esa inequidad normalizada de ausencia de protección social y asistencia de los principales programas para los trabajadores? Ahí dejo ese ejercicio para las preguntas y la discusión. Pero es un elemento sumamente interesante porque además de desnudar las falencias internas, también nos logra hacer ver cómo si no partimos de este elemento fundamental de los derechos humanos, como nos decía Luis Arriaga justamente en ese webinar recientemente celebrado sobre las características que tiene la educación de la Compañía de Jesús para ofrecer a la solución de problemas de la COVID, está en que resulta que la defensa de los derechos humanos debe enriquecerse por 3 grandes dimensiones, de acuerdo con la perspectiva de la compañía: la educación, la investigación y el involucramiento directo. Es una tríada. No ocurre lo uno sin lo otro a nivel de impacto. Es decir, podemos educarnos, pero si no generamos nuevo conocimiento, siempre vamos a reproducir la vieja normalidad. Si no investigamos para generar también nuevo conocimiento, no vamos a encontrar ni lecciones aprendidas ni nuevas soluciones para problemas que aún no nos han llegado, pero que están a la vuelta de la esquina. Y del mismo modo, el involucramiento directo. Y con el ánimo del tiempo y de promover el involucramiento directo de todos, pues justamente cierro entonces con esto. Una de las grandes posibilidades que tenemos para hablar de nueva normalidad es recuperar la concepción del estudiante ciudadano, que está, como ven, transversal tanto en la expresión del Padre General como en las prioridades de la Compañía de Jesús. Cierro entonces con esta idea de la cuarta de las preferencias apostólicas universales. La educación de la Compañía de Jesús colabora en el cuidado de la casa común. Es un ejercicio de conversión y que nos anima a asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. Y es maravilloso que la educación sea capaz de moverlas hasta conformar un estilo de vida. Es decir, la nueva normalidad va a implicar la repetición cotidiana de esa mutua sinergia entre educación, investigación y participación para que se vuelva lo nuevo nuevo. Pero no se volverá lo nuevo nuevo de manera aislada. Como dice él, no va a pasar en 2 días, el Padre Sosa. Pasará en este ejercicio continuo de casas abiertas y en ese ejercicio continuo de pensarnos no solo como individuos, sino repensarnos como ciudadanos en esa virtud fundamental que nos ofrece la democracia. Y como lo de la democracia implica también la libre participación, con esto cierro esta primera parte del ejercicio, que fue mi intervención, para abrirnos entonces al diálogo y a las preguntas, y le dejo la palabra a las organizadoras del evento para que nos orienten en esta segunda etapa. Muchas gracias, Francisco. Tuvimos una conferencia muy enriquecedora, gracias a ti. Antes de que pasen a las preguntas, debo aprovechar el momento para pedirles que vamos a pasar a través del chat un link para evaluar la actividad, pero además voy a pasar otros links para que tengan las actividades que vienen a continuación y hacer un poco de promoción sobre las actividades que siguen el 28 de septiembre a las 12 horas de Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sobre la charla informativa de PUSE Global, así como
continuaremos dando los enlaces solamente por el chat. Anabela, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, verdaderamente una conferencia muy ilustrativa, muy provocadora, que nos hace reflexionar sobre todo este tiempo que estamos viviendo actualmente y sobre todo lo que ha generado a nivel de la vida personal. También ha generado toda la transformación en el tema del trabajo, ¿verdad? Que nos mencionaba Francisco. También algo muy importante es cómo se vuelve a poner la mirada en los estados y se abren puentes entre sectores que antes estaban un poco distanciados para lograr realmente salidas, soluciones a toda esta crisis, a toda esta situación. Y también pues el aspecto de las situaciones emocionales y también esa esperanza que Francisco nos plantea de toda esta situación y de esos anhelos y de esas reflexiones pues profundas que creo que se están teniendo a nivel personal, pero también a nivel de las mismas sociedades, ese desnudo que ha puesto esta pandemia de las deficiencias de nuestras sociedades, de nuestros estados, de las problemáticas y cómo pues a nivel del mundo hay países pues que van a estar siendo más afectados y cómo también en el tema que nos compete esta mañana, la educación también está siendo afectada por esta crisis y específicamente por la educación jesuita. Entonces, sin más, Francisco, vamos a dar un espacio de preguntas. Habíamos pensado dar unas preguntas a un máximo de unas 10 preguntas de la audiencia. Y entonces yo te pediría, las vamos a hacer por medio del chat. Y entonces, por favor, a la audiencia, que sean bienvenidas las preguntas. Y pregunto, Francisco, si tú quieres ir viendo las preguntas en el chat o necesitas que hagamos un grupo y luego vas contestando por bloques. Si gustan, hagamos bloques de 2 y vamos ahí, porque también podríamos aprovechar, capaz que algunas van muy de la mano, ¿no? Correcto. Entonces, por favor, a nuestra audiencia, bienvenidos a las preguntas o a las reflexiones que ustedes tuvieran sobre esta conferencia que nos da Francisco. Adelante, por favor. Creo que todavía estamos reflexionando, Francisco, de todo lo que nos compartiste. Bueno, yo voy a empezar entonces a romper un poquito el hielo con las preguntas porque tengo alguna en especial. ¿Qué dirías tú, qué retos tendría la educación jesuita en todo este tiempo y en esta pues nueva, tal vez no nueva normalidad, sino nueva realidad que estamos enfrentando? ¿Qué retos más son los que tú identificas y también las oportunidades que esto ha generado? Porque creo que nos ha venido a cambiar de un solo, ¿verdad? Sin estar preparados y tuvimos que adaptarnos a todo este tiempo, a esta situación. Yo también soy docente universitaria y creo que fue algo que sí nos generó mucha incertidumbre en un principio, pero también nos vino a sacudir el cambio, ¿verdad? Nos invitó al cambio, nos hizo meternos a ese cambio. Entonces, ¿qué desafíos ves tú en el tema de la educación jesuita con todo esto? ¿Y qué oportunidades también se han generado en toda la materia de educación? Y yo creo que hemos tenido que pensar muy rápido
y meternos y a nadar al agua de una vez, ¿verdad? No como cuando éramos pequeñitos y que nos metieron a la piscina esta de agüita caliente para que empezáramos a aprender a nadar, sino que de una vez nos mandaron, yo creo que a nadar a mar abierto. Entonces, si tú nos puedes compartir estas reflexiones sobre estos dos temas. Me voy a meter a Honduras por tu buena pregunta. Yo creo que uno de los grandes retos es el mismo término universidad. Es sumamente interesante si pensamos que la primera universidad se fundó en Bolonia en 1088, es decir, es una de las instituciones más antiguas que configura nuestra cotidianidad. Entonces, yo creo que ese primer gran reto, a propósito de lo virtuoso que fuimos viendo del carisma de la compañía, es cómo pensar en una formación desde una institución que, si bien inicia magistral y hoy por hoy se abre a nuevos formatos, pero que en la presencialidad siempre requería de particularidades como que pues, el estudiante era menos activo y cada vez didácticamente es más activo. Había algo que nos hacía muy fácil, como tú decís, íbamos cambiando las metodologías a que fuesen más participativas porque sabíamos el futuro que nos venía, o sea, se preparaba para un perfil de egresado específico, para una sociedad específica. Y creo que la COVID nos muestra que el futuro es plenamente incierto. Y es más, la reconfiguración que tenemos al frente probablemente va a demandar carreras que tampoco existen. Y probablemente va a demandar competencias, las competencias blandas, que resultan que hoy son como un hilo conductor y una condición casi que sine qua non para que todos logramos pasar adelante, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos la necesidad de reinventar la educación superior en una mirada humilde en donde no es solo por un saber de profesionalización, sino como creo, bien hemos dicho en la compañía, creo que el reto va a ser cómo investigar más desde los estudiantes. Como, por ejemplo, en algo muy concreto, cómo la tesis deja de ser un requisito y una tortura para algunos, sino como ese momento específico en donde podemos generar una capacidad transformadora desde la ciencia con participación ciudadana en la búsqueda de un bien común. Y creo que mantener ese eje de prioridades, ¿no? Que es tan común de ámbitos como las ciencias sociales, pero hoy por hoy vemos cómo las ciencias duras con una mirada enriquecida con varias disciplinas puede transformar rápidamente grandes crisis humanas. Por ejemplo, elegir los temas urgentes. Esto de que en 3 días hubiésemos podido encontrar cuando menos una descripción de lo que estábamos viviendo. Abrir el conocimiento, que es algo que no pude resaltar del video de UNESCO. Creo que hoy por hoy muchas entidades educativas están abriendo el conocimiento. Valga la pena hacer eco del título del evento Casa Abierta. Y justamente en el webinario, y con eso termino de responder a tu pregunta, está el gran reto, y que incluso lo decía el padre también rector actual de la Universidad Rafael Landívar, cómo poderle llevar la universidad a aquellos que tradicionalmente no han estado en la universidad. Es repensar ese saber universal y no ese saber de profesión, en esa sinergia de educación, ciudadanía e investigación. Gracias, Francisco. Ya están llegando las preguntas al chat. Entonces, nos pregunta Luz del Carmen Ramos que la formación en las instituciones jesuitas siempre ha incluido la conciencia social, pero esta crisis que está pasando ahora, ¿considera usted que es necesario que dentro de la formación se incluyan elementos concretos que ayuden a la reconstrucción? ¿Y a qué se refería el Padre Superior? Y la otra pregunta es, ¿cuál debería ser la postura política de las instituciones jesuitas frente a los escenarios que la pandemia ha develado y generado, y qué enfoque podría tener nuestra formación profesional? Muy buenas dudas. Una, por ejemplo, de Luz, voy a empezar por la última, de lo concreto, ¿no? Creo que una de las grandes transformaciones, si bien hemos tenido bastante discurso y práctica de la conciencia social, creo que es priorizar lo urgente, que suena como algo muy fácil de decir, pero muy complejo de hacer. Por ejemplo, ¿cómo hacer que el salón de clases o que los departamentos de investigación en una sinergia fructuosa prioricen la transformación de lo urgente
en donde, por decir algo, supongamos que hay 5, 10, 20 o 30, o si no 40 estudiantes en un salón. Pero cuando 40 miramos un mismo problema, y en ese caso el problema es uno de los urgentes, sin duda ahí la educación cambia. Cuando entonces el salón de clases no es solo un ejercicio de adquisición de conocimiento, sino también un ejercicio de investigación para pensar esa transformación, que es la segunda parte de la pregunta, ¿a qué se refiere él con la reconstrucción y la transformación? Esa transformación del rol que cada uno de nosotros tiene en sociedad, que en última instancia, como él decía, es la veeduría porque la ciudadanía asegure que la configuración democrática, que en el fondo lo que la democracia y la república logran es asegurarnos que no tengamos una dominación, en el sentido de no estar, por ejemplo, en una monarquía. Pero el riesgo que tenemos de pasar a totalitarismos porque encontramos soluciones mágicas que no respetan el tiempo de lo político ni tienen un sustento lo suficientemente teórico o institucional para representar una posibilidad de cambio y que se vuelven espejismos para la población. Y en ese sentido, ¿cómo algo no es espejismo? En la medida en que, por ejemplo, la academia propone soluciones a estos problemas urgentes. Pensemos en las que priorizaban los análisis prospectivos de Deloitte. En 20 años, ¿cómo asegurar, por ejemplo, la asistencia social universal para todas las personas? No nos dio tiempo a ahondar, pero piensen en Internet. ¿Cómo asegurar que no hay inequidad en la brecha digital? Yo les tenía unos datos que resumen 30 segundos. Hice una encuesta con 40 estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, de pregrado y de posgrado. De este grupo, el 10%, o sea, 4, lleva el 100% de la clase en el celular. Leen libros, literalmente, imagínense leer 350 libros de Nozick, en donde está esta propuesta del estrado ultramínimo en una pantalla chiquitilla. Es un reto muy grande. Pero por otro lado, que es legítimo esto de, perdón, es que el internet se me trabó y no puedo participar. Quiero centrarme en eso último. El 50% dice que tiene un internet cuando menos regular, pero generalmente le falla. Y lo lindo entonces del ejemplo es, no puedo participar. Lindo a nivel de provocador, doloroso a nivel de lo que significa. Estamos en una sociedad en donde, por lo general, las brechas lo que impiden es la participación. Y el padre general Cabal decía, es en el involucramiento en donde podemos hacer algo, un sello distintivo. Entonces, creo que por ahí, Luz, encontramos varios elementos interesantes para ver cosas concretas que nos permiten pensar en algo nuevo y en algo distinto, que es un sueño además de inspiración profunda, asegurar la participación. Claro, el reto es que entre más personas somos, ¿cómo poder hacer que todos participen? Pero esos ya serán retos entonces de eso de lo urgente y de lo prioritario. Y también nos compartía Anabela la pregunta de Mauricio, que era esta de cuál debería ser la postura política frente a los escenarios de la pandemia. Yo creo que el padre general nos daba una, que es la postura de participación. Sin duda ser la postura de crítico es bastante sencilla, pero tomar la postura de propositivo y de construir desde y con, a pesar de los señalamientos que podamos tener de X cantidad de vicios y desvirtudes, si lo queremos decir así, de la institucionalidad latinoamericana, pero en ese ejercicio de no ser cómplices por omisión, que creo que ahí las tradiciones como la cristiana son sumamente interesantes, porque no se obra mal, es decir, no se es injusto, si no queremos usar ese término, sino no se es justo solo por el hacer mal, sino se es también injusto por la omisión. En otras palabras, la no participación es una gran amenaza y creo que eso es una postura no de política de proselitismo, sino de política de constitución del individuo como ciudadano. En este caso, el estudiante, el egresado, ciudadano activo, ciudadano pleno. Pero no sé si es satisfactoria esa mirada, Mauricio. Yo creo que ese era como el hilo conductor que nos dejan las PAU, que está en Laudato Si, y que lo miraban el mensaje del provincial justamente con motivo de la pandemia. Muchas gracias, Francisco. Tenemos otras dos preguntas. Una es de Roberto Mejía, perdón, no mencioné a Mauricio Trejo con su pregunta, de UCA de Nicaragua. Y él nos está preguntando que la UCA Nicaragua se afectó por la pandemia, pero también que hace 2 años
por los ataques del gobierno y por el simple hecho de que la universidad promueve la libre expresión. El cómo surgirá la Universidad Centroamericana es un referente para una tesis a largo plazo. Saludes, dice. Entonces es un comentario más que una pregunta. Y después Angeli nos pregunta, ¿y qué visión de mejoramiento tiene la compañía jesuita, incluyendo a toda la comunidad universitaria, y qué normas cambiaría conforme a la nueva interactividad que se tiene mediante medios virtuales? Esas son buenas. Yo desde mi rol de profesor puedo contestar algunas cosillas. Y retomo tal vez lo de Angie para llegar a lo de Mauricio. Perdón, al comentario de Roberto de la UCA. Yo creo que un tema que tiene la pandemia, y lo veíamos en la discusión, es que tiene un carácter mundial. El padre Carlos Rafael Cabarrús hacía la broma, es un jesuita guatemalteco que fue uno de los pioneros en investigación institucionalizada así en Guatemala, de cuerpo de investigación, decía, la compañía tiene una gran lección, que es una de estas primeras transnacionales, en el sentido que logra generar sinergias más allá de los límites de los estados-nación. Y por lo tanto asume retos globales desde perspectivas locales. Y luego llegamos a ese concepto de la glocalidad, ¿no? Las transformaciones locales de Gorostiaga que generan cambios globales y viceversa. Entonces creo que preocuparse de esta mirada de identidad latinoamericana y centroamericana de cara a los bicentenarios es fundamental. Y en ese sentido, creo que esto de los medios virtuales también nos plantea un territorio del no territorio. Lindo lo virtual. En lo virtual no hay una territorialidad de identidad nacional, pero las políticas públicas pueden incidir, ¿no? Lo virtual ofrece muchos retos. Los límites, no solo los límites de privacidad, que hoy no hemos abordado, pero que son riesgos de las TIC. Pero una posibilidad precisamente es ese romper fronteras. Y en la crisis sanitaria subrayaba Deloitte que uno de los grandes retos que han tenido los países es poder hacer accesibles y asequibles recursos que la distancia no lo permite. Pero creo que uno de los factores clave entonces en educación va a ser poder aprovechar cómo toda esta interactividad y toda esta accesibilidad la podemos hacer universal. Es decir, si el saber es universal, cómo el saber que generan las universidades precisamente universaliza el acceso a información que mejora la calidad de la participación ciudadana, por un lado. Pero por otro lado, también cómo aseguramos que esta formación no sea el calco de lo del pasado, sino la generación de nuevo conocimiento. Entonces, Angeli, no sé si precisamente la interactividad la podemos ir repensando no solo en plataformas que nos permitan a todos participar, sino participar de cara al bien común. Y creo que ahí viene la gran reconfiguración. Generar conjuntamente conocimiento para resolver lo urgente y prioritario, desde el ejercicio fundamental de la clase hasta el ejercicio último de incorporación a la vida profesional, que es la tesis. Muchas gracias, Francisco. Creo que no hay más preguntas de la audiencia. Creo que no, solo tenemos estas. Y... sí, tenemos a otras más. De Anabela Contreras. Nos dice, la importancia de la interacción social no debe subestimarse. El tema de respetar y buscar respeto debe ejercitarse. Ese es otro de los graves daños que provocó esta pandemia, porque cuando gradualmente nos incorporamos a la nueva era, debemos surgir reinventados y respetar al otro. Hoy día se está hablando del aprendizaje adaptativo. ¿Puede comentarnos al respecto? Y saludos cordiales desde la Universidad Rafael Landívar. Sí, justamente esto del aprendizaje adaptativo o aprendizaje resiliente es cómo el conocimiento nos hace dar justamente esos saltos cualitativos de humanidad para que la crisis nos haga ser más como especie, como colectivo, como comunidad política. Y quiero aprovechar el comentario de Anabela para
subrayar algo que no había podido hacerlo, y es la polarización que hemos tenido. El ámbito de las fake news, por ejemplo, y el ámbito de estas soluciones de mañana ya no va a haber coronavirus, no se preocupen, todo va a volver a la normalidad rápido, pues nos generó este espacio de polarización. Es más, hay polarización hasta cuando haya vacuna, si realmente todos nos vamos a vacunar, y si es legítimo no hacerlo, o si sí es legítimo hacerlo, y hay disputas fuertes en torno a eso. Entre otra N cantidad de incapacidad de diálogo que ya veníamos arrastrando. Y creo que la Compañía de Jesús ahí tiene mucho, porque una de las metáforas clásicas de la compañía en las congregaciones generales es el tender puentes. Es decir, cómo no incentivar la polarización, sino precisamente ser convergencia entre esas diferentes posturas, porque aquí no se trataría entonces de una convergencia forzada, sino un punto de unión porque tenemos un mismo objetivo común. Digamos, Raymond Panikkar dice que una de las claves, bueno, lo decía eso a finales del 90 y principios de este siglo, pero creo que vale la pena retrotraer ahí a Panikkar, es una de las posibilidades precisamente de un diálogo en donde la polarización es muy alta, por ejemplo, el diálogo interreligioso, es precisamente esa búsqueda de puntos comunes, de búsqueda. Creo que el Papa Francisco ha sido muy atinado en eso. Todos hemos de cuidar de la casa común. Ahí hay un mensaje que trasciende polarizaciones. Claro, en los cómo va a haber polarización, pero cuando asentamos la mirada en el mismo horizonte, creo que, como bien dice ahí Anabela, podemos encontrar un aprendizaje resiliente, porque lo que vamos a estar es configurando ese nuevo espacio de realidad, pero por otro lado también evitar esos grandes daños que nos genera la incapacidad de ponernos de acuerdo y respetar al otro. Pasado a términos políticos, no tener esa capacidad de ciudadanía de la democracia que implica la discusión en el ágora de aquellas posiciones que son distintas, sabiendo que habrá consensos, que habrá disensos, pero que tenemos mecanismos de arbitraje para asegurarnos que el fin último por el cual nos organizamos en comunidad política se asegure. Probablemente los instrumentos sean perfectibles, pero la convicción de lo que configura nuestras repúblicas, las libertades individuales y los derechos fundamentales, son un excelente punto de partida para, por un lado, reconfigurar y llegar a ese aprendizaje adaptativo, pero por otro lado también de procurar el respeto del otro desde esa concepción de la virtud cívica, de la virtud ciudadana. Total que muy interesante. No sé si eso estaba pensando Anabela con el aprendizaje adaptativo. Yo lo he aprendido como también ese aprendizaje resiliente, y cierro con esto. El aprendizaje resiliente es ese que tenemos cuando como especie estamos ante el riesgo de la extinción. Y como diría Laudato Si, el calentamiento global, aunado con la vulnerabilidad que tenemos por la vida concentrada, sumamente compacta que tenemos en las nuevas urbes, pues precisamente hace que pandemias como la del COVID-19 sean tan transmisibles, ¿no? Densidad poblacional derivada de N cantidad de factores sociopolítico-económicos que nos obliga a adaptarnos y repensarnos en el marco del respeto. Gracias, Francisco. Y bueno, acá nos hace un comentario de ese que tiene que ver con lo que decías tú al principio del anhelo, ¿verdad? Y el anhelo del reencuentro, o sea, volverse a encontrar con muchos familiares, a lo mejor que no hemos podido ver, con las amistades, y también el reencuentro en el aspecto laboral, ¿verdad? Volver a los espacios laborales nuevamente. Entonces creo que también es todo un reto, pero un deseo, ¿verdad? Un anhelo a ese reencuentro y a ese contacto otra vez más físico, y pues volvernos también un poquito más humanos hacia todo esto que sucedió. Y cuando antes pues había un poco de que sentíamos que cosas eran pues normales y cotidianas, cómo vino a cambiar hasta las percepciones, ¿verdad? De todo lo que teníamos de antes, o tal vez apreciar algunas cosas que antes no lo hacíamos de la misma manera. No sé si quieres dar algunas palabras de cierre, Francisco, para ir terminando la actividad, y creo que después entonces pasaríamos
a que Rosa Catalina López nos dé algunos anuncios y también nos platique un poquito sobre otras actividades siempre en este espacio de Casa Abierta para recordarnos y motivar a la participación de esta comunidad. Sí, les compartí el link de la presentación porque habían algunas preguntas que no logré responder antes de dónde estaban los recursos. Y creo que como cierre podríamos entonces asumir el reto del saber universal. La universidad o el conocimiento siempre ha sido con miras a dos elementos, la preservación y la transformación. Y en ese derrotero hemos encontrado varias opciones de método, ¿no? El interés individual que asegura el beneficio de los todos o la participación de los todos para resolver los problemas de la comunidad. Creo que ahí entonces todos hemos de pensar también en el tipo de apuesta y el tipo de modelos políticos en democracia que queremos para nuestra nación. Creo que el cierre sería entonces, si bien la democracia está en juego, también tenemos que pensar el fin último de nuestras democracias. Pensar si metodológicamente será simplemente el interés particular o el interés de la configuración como comunidad la que nos va a mover a nosotros en la búsqueda de esas soluciones. En síntesis, pues, es la pregunta por qué estilo de vida buscamos, pensando en Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es esa eudeimonía que estamos persiguiendo? La capacidad de ser en acto, desarrollar lo que somos en potencia, para entonces encontrar los instrumentos institucionales que aseguren ese ejercicio. Suena tal vez a muy político, pero es que efectivamente creo que la pandemia ha generado esa rellamada a ser ciudadanos. Y Sergio Ramírez, en una de las lecciones inaugurales en Landívar, nos decía, a nivel centroamericano, él consideraba que el gran mal de la Centroamérica de esta época, y podríamos decir de la América Latina en general, es el déficit ciudadano. El ciudadano desapareció, el ciudadano se retrotrajo, por N cantidad de factores. Y la pandemia, en esa nueva normalidad, nos genera la capacidad de reposicionarnos en esos temas como estudiantes. Los movimientos universitarios, no quiero decir los movimientos de calle, sino en términos generales, el movimiento del saber transformador, pues, y el saber liberador de la filosofía latinoamericana clásica, que busca cuál es la identidad del latinoamericano. Esa gran pregunta de qué es América Latina y cuáles son sus grandes fuerzas para poder generar nuevos conocimientos. Y con esto concluye Anabela, clásicamente ahí la respuesta es los saberes otros. El saber desde los pueblos originarios, el saber desde los lugares de subalternidad en donde repensar es la opción para poder sobrevivir. Muchísimas gracias, Francisco. Yo creo que nos dejas con muchas reflexiones, pero principalmente con muchos retos y también con un mensaje esperanzador a cómo transformarnos, a cómo transformar también esta vida universitaria, a cómo generar también espacios de aprendizaje dentro de las universidades, pero también en el aspecto social, en el aspecto comunitario, en el aspecto humano. Así que muchísimas gracias por la conferencia, también por esos recursos que nos estás compartiendo, tan interesantes, que podemos pues seguir profundizando en este tema. Entonces, por mi parte, yo creo me quedo acá con la moderación y le voy a dar la palabra a Rosa Catalina para que nos cuente cómo cerramos la jornada y también nos cuente qué es lo que tenemos en adelante en este espacio de Casa Abierta. Gracias, Anabela, y gracias, Francisco, por tu ponencia. Les agradezco recordar que para el día 28 de septiembre tenemos a las 12 horas Ecuador a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con la charla informativa de PUSE Global. Y el día de hoy a las 5 de la tarde hora Guatemala tendremos también la ponencia de la Facultad de Humanidades, la cual ustedes pueden encontrar y registrarse en los links que les he mandado. Les agradezco que no se salgan de la sala si antes no terminan de evaluar la actividad.
Me encuentro por acá si necesitan que les comparta algo del registro o de las actividades que nos faltan por realizar en el mes de septiembre. Muy pronto, la otra semana, les estaremos enviando el resto de las actividades del mes de octubre. Gracias a ustedes y damos por finalizada esta actividad. Buen día. Buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes. Gracias, Gracias, hasta luego. Gracias, Francisco, muy amable. Buen día.